Mis papás me regalaron una casa para empezar mi matrimonio, pero la familia de mi prometido llegó antes que yo, se metió como si ya viviera ahí y exigió que la pusiera a nombre de su otro hijo. Su mamá se acostó en mi cama nueva con los zapatos sucios. Su papá apagó un cigarro sobre un buró recién comprado, y Iván, mi prometido, no hizo nada para detenerlos. Ese día entendí que no estaba entrando a una familia. Estaba entrando a una trampa. Me llamo Sofía Ríos, y tengo 27 años. Trabajo como gerente de desarrollo comercial en la empresa de mis papás, en la Ciudad de México. Mi mamá, Mónica, y mi papá, Roberto, levantaron su negocio desde cero. Yo empecé con ellos apenas terminé la universidad. Primero como asistente en proyectos pequeños y luego coordinando equipos hasta ganarme mi lugar. Estaba comprometida con Iván Castillo. Llevábamos alrededor de 1 año juntos. Cuando lo conocí, Iván parecía educado, tranquilo y atento. Me abría la puerta del coche, recordaba detalles pequeños y me mandaba mensajes antes de mis juntas importantes. Yo creí que eso era amor, o por lo menos el inicio de algo bueno. Iván venía de una familia de Tula, Hidalgo. No tenían mucho dinero. Su papá, Ramón Castillo, trabajaba en una fábrica, y su mamá, Ofelia, no tenía empleo formal. La primera vez que los conocí, algo me incomodó. No fueron abiertamente crueles, pero sí bruscos. Hablaban encima de los demás y se comportaban como si yo tuviera que agradecerles que me permitieran estar con su hijo. Aún así, ignoré las señales. Me repetí que Iván no era como ellos, que nadie elige la familia en la que nace, que a veces los papás son difíciles, pero eso no define a una persona. Mis papás no estaban tan convencidos. Mi papá me preguntaba de vez en cuando, ¿estás segura de Iván? Mi mamá era más suave, pero igual de clara. Sofía, no te estoy diciendo que termines. Solo te digo que te des más tiempo para conocerlo bien. Yo me molestaba. Sentía que no confiaban en mí. Les decía que Iván era bueno, que era callado, que no todos tenían la misma forma de demostrar cariño. Al final, los convencí de aceptar el compromiso. Fijamos la boda para 4 meses después. Mis papás querían regalarme una base sólida, algo que me diera seguridad. Ya venían buscando una propiedad desde antes del compromiso, y cuando encontraron una casa en Metepec, Estado de México, decidieron comprarla y terminar de arreglarla para mí. Era una casa independiente, en una zona residencial tranquila, con jardín, 3 recámaras y 2 baños completos. No era una mansión, pero para mí era perfecta. Mi papá supervisó la remodelación durante esos meses, y mi mamá escogió conmigo los colores, las cortinas y los muebles básicos. La casa quedó luminosa, cálida, lista para empezar una vida. La escritura estaba a mi nombre. Mis papás me lo dejaron claro desde el principio. Era un regalo para mí, no para Iván, no para su familia, no para nadie más. Iván tenía una copia de la llave porque yo se la había dado para coordinar la entrega de unos muebles. En ese momento me pareció normal. Íbamos a casarnos. Yo todavía confiaba en él. El día que terminaron la remodelación, mis papás y yo fuimos a ver el resultado final. Yo iba emocionada. En mi cabeza ya imaginaba las cenas, las mañanas con café y la primera Navidad ahí. Pero al llegar, vi el coche de Iván en la entrada. Junto a él estaba una camioneta vieja que reconocí de inmediato. Era de sus papás. Sentí una presión rara en el pecho. ¿Iván te dijo que vendría?, me preguntó mi mamá. No, respondí. Mi papá no dijo nada. Solo apagó el motor y se quedó mirando la casa. Nos bajamos y caminamos hacia la puerta. Antes de entrar, escuchamos gritos desde adentro. «Estos vecinos están demasiado cerca», decía la voz de Ofelia, fuerte y filosa. «Vamos a tener que levantar más esa barda. No me gusta que la gente esté viendo lo que hacemos». Mis papás y yo nos miramos. Abrí la puerta. Adentro estaban Iván, su mamá y su papá. Caminaban por la casa como si ya vivieran ahí. Nadie nos saludó ni se disculpó por haber entrado sin avisar. Ofelia estaba en la recámara principal, acostada sobre la cama nueva, con los zapatos sucios encima del edredón blanco. Había manchas de tierra en la tela. Ramón estaba junto a la ventana, fumando un cigarro dentro de la casa recién remodelada. Lo vi levantar la mano,
apagar el cigarro contra el buró de madera nuevo y dejar una marca negra, quemada, justo en la superficie. «¿Qué están haciendo?», dije. Mi voz salió más aguda de lo que quería. Ofelia se incorporó, como si yo la hubiera interrumpido en su propia recámara. «¡Ay, Sofía! Estábamos revisando la casa». «Sin pedirme permiso», dije. Ramón se volteó con una calma ofensiva. «Esta va a ser la casa de nuestro hijo. Tenemos derecho a verla». Mi papá dio un paso hacia adelante. Su voz sonó contenida. «En realidad no. Esta casa es un regalo para mi hija». Ofelia movió la mano en el aire, como si eso fuera un detalle sin importancia. «Bueno, pero se va a casar con Iván, así que también es de él. Nosotros nos vamos a quedar con esta recámara. Es la más grande». La miré sin entender si hablaba en serio. «Eso no va a pasar», dije. Ramón salió de la recámara principal y abrió la puerta de otra habitación. «Esta le queda perfecta a Mateo». Mi mamá frunció el ceño. «¿Quién es Mateo?». «Nuestro nieto», dijo Ramón. «El hijo de Javier». Javier era el hermano mayor de Iván. Estaba casado con Andrea y tenían un niño pequeño, Mateo. Ramón miró a Iván. «Llámale a tu hermano. Dile que ya no renueve la renta y que se venga para acá con Andrea y el niño». Iván sacó el celular sin decir una sola palabra. «Espera», dije. «¿De qué están hablando?». Ramón me miró como si yo fuera lenta. «Javier y su familia necesitan un lugar estable. Mateo ya va a entrar a la escuela. Esta casa les queda perfecta». «Esta es mi casa», dije. Ramón siguió hablando como si yo no hubiera dicho nada. «Lo mejor es ponerla a nombre de Javier. Por el futuro de Mateo. Tú y Iván pueden vivir en un departamento rentado por mientras. Ya cuando tengan hijos, se ve qué se hace». Sentí un golpe en el pecho. Esa casa era un regalo de mis papás. La habían comprado, remodelado y cuidado pensando en mí. Y esas personas estaban decidiendo quién iba a dormir en cada cuarto y a nombre de quién debían quedar las escrituras. «No es una casa de asistencia para toda tu familia», dije. «Mis papás no compraron esto para Javier, ni para Andrea, ni para Mateo». La cara de Ramón se puso roja. «La casa le corresponde a mi hijo. Y si le corresponde a mi hijo, también nos corresponde a nosotros. Te falta aprender a respetar a tu futuro suegro». Mi papá lo miró sin parpadear. «Nadie puede mover una escritura que está a nombre de mi hija, y menos ustedes». Ofelia se sentó de nuevo en la cama. «Y como futura nuera, deberías ir entendiendo que también tienes obligaciones con nosotros. Vas a tener que contratar a alguien que venga a limpiar cuando nos mudemos. Yo no pienso andar limpiando baños ajenos». Mi mamá dio un paso adelante. «Si quieren casa y alguien que los atienda, deberían pagarlo ustedes». Ofelia abrió la boca, indignada. «¿Cómo se atreve a tratarnos como limosneros? Somos familia». «No le hable así a mi mamá», dije. En ese momento Iván me agarró la muñeca. Fuerte, tan fuerte que me dolió. «Sofía, discúlpate con mis papás ahorita mismo». Mi papá vio mi muñeca atrapada en la mano de Iván y avanzó hacia nosotros. «Suéltala», dijo. Intenté soltarme, pero Iván apretó más. Ramón señaló a mis papás. «Esto pasa cuando no educan bien a sus hijas. No se preocupen, después de la boda Iván va a enseñarle cómo comportarse». Luego miró a Iván y asintió. A una mujer a veces hay que ponerle límites a la fuerza. Si no, nunca aprende a obedecer. Iván asintió también. No dijo «mi papá está mal». No me soltó. No pareció sorprendido. Solo asintió. Sentí frío en todo el cuerpo. Tiré de mi brazo con fuerza y logré soltarme. «Ustedes no han puesto ni un peso para la boda», dije, con la voz temblándome. «No compraron esta casa, no pagaron los muebles, no pagaron la remodelación, y ahora vienen a actuar como si todo fuera suyo». Ramón se rió. «Tú fuiste la que se le ofreció a Iván. Ya no eres una niña, Sofía. Si de verdad valieras tanto, tus papás no tendrían que regalar una casa para convencer a un hombre de casarse contigo». Ahí dejé de intentar justificarlo. Miré a mis papás, luego miré a Iván. «No me voy a casar contigo». Iván levantó la vista del celular. «¿Qué? No me voy a casar contigo», repetí. «Somos de mundos distintos, pero no por dinero. Por valores. Esto nunca iba a funcionar. Saca a tus papás de mi casa».
Ofelia se levantó de la cama. Si cancelas esta boda, mi hijo nunca va a volver contigo. Qué bueno, dije. Ramón se acercó más. Eres una pobre muchacha patética. Ningún hombre te va a querer. Te vas a quedar sola. Mi papá se interpuso entre Ramón y yo antes de que pudiera acercarse más. Lo apartó con fuerza y señaló la puerta. Se van ahora mismo, dijo. Y si vuelven a ponerle una mano encima a mi hija, llamo a la policía. Ramón intentó responder, pero mi papá no se movió. Aunque Sofía quisiera casarse con alguien de su familia, yo jamás lo permitiría. Mi hija es inteligente, trabajadora, hermosa y capaz. Le queda demasiado grande a su hijo. Luego miró a Iván. Y tú, por permitir que hablaran así de ella, acabas de demostrar quién eres. Ramón recogió sus cosas como pudo y salió de la casa casi corriendo, dejando atrás a su esposa y a su hijo por unos segundos. Ofelia tomó a Iván del brazo y lo jaló hacia la puerta. «Se van a arrepentir», gritó. Cuando se fueron, me quedé parada en la recámara. Vi el edredón manchado, el buró quemado, la marca roja en mi muñeca. Y empecé a llorar. Tenían razón, dije. Los dos tenían razón sobre él. Mi mamá me abrazó. Ahorita no tienes que entender nada, hija. Solo respirar. Ya después vemos lo demás. Pasaron unas semanas después de cancelar el compromiso. Me metí de lleno al trabajo para no pensar en Iván ni en su familia. Llegaba temprano, salía tarde y contestaba correos a cualquier hora. Quería cansarme lo suficiente para no sentir. Creí que todo había terminado. Entonces recibí un correo de Iván. Al abrirlo, vi un archivo adjunto. Era una hoja de cálculo con cada gasto que, según él, había pagado durante nuestro año juntos. 2 cafés, 250 pesos. Flores del 14 de febrero, 600 pesos. Viaje por aplicación, 310 pesos. Cena italiana, 1.150 pesos. Boletos de cine, estacionamiento, una botella de agua, hasta unas papas de tienda. La lista seguía. Al final, decía total, 56.084 pesos con 80 centavos. El correo era corto. Me debes este dinero. Págame antes del próximo viernes o voy a ir a tu oficina. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Pensé que era una broma. Luego entendí que no. Era real. Y era absurdo. La verdad era que yo había pagado casi todo durante nuestra relación: cenas, salidas, fines de semana y regalos. Yo le había comprado un iPhone de 24.899 pesos. Él me había dado una tarjeta de Liverpool por 2.500 pesos. Cuando su papá necesitó consultas, estudios y tratamiento, yo pagué 31.740 pesos porque Iván me dijo que su familia estaba desesperada. Y ahora él me cobraba cafés, viajes por aplicación y papas de tienda. No pensaba darle ni un peso. El viernes pasó sin que yo respondiera. El lunes siguiente estaba en mi oficina cuando mi asistente tocó la puerta. Se veía nerviosa. «Sofía, hay unas personas afuera exigiendo verte». «¿Quiénes?» No me dejaron explicarles nada. Traen una cartulina. ¿Una cartulina? La oficina estaba en un edificio mediano con recepción compartida. Ese día había movimiento por una junta con proveedores, y ellos lograron pasar diciendo que venían a dejarme documentos personales. Antes de que mi asistente pudiera detenerlos, Iván, Ofelia y Ramón entraron empujando la puerta. Ramón llevaba una cartulina enorme. En letras grandes decía: «Sofía le debe a Iván 56.084 pesos con 80 centavos». Abajo venía una lista de gastos. Ofelia empezó a gritar: «Esta mujer salió con mi hijo durante un año. Se gastó su dinero y ahora no quiere pagarle». La gente de las oficinas cercanas empezó a asomarse. En pocos segundos se juntó un grupo de empleados. Ramón levantó la cartulina y empezó a leer: «Cafés, 250 pesos. Flores, 600 pesos. Viaje por aplicación, 310 pesos». Alguien se rió. Luego alguien más. En menos de un minuto, varias personas se estaban riendo. «¿Le está cobrando cafés?», escuché que alguien decía. «¿80 centavos?», dijo otra persona. «¿Incluyó 80 centavos en la cuenta?». Ofelia se puso roja. «¡No se rían! Esto es serio.
Mi hijo merece que le paguen. Me levanté despacio. Fui a mi escritorio, abrí un cajón y saqué mi chequera personal. Escribí un cheque por 60,000 pesos, pero no se lo entregué. Lo sostuve frente a Iván. Te lo firmo cuando tú me pagues primero lo que yo sí puedo comprobar. Iván parpadeó. ¿Qué? El iPhone que te compré costó 24,899 pesos. Los gastos médicos de tu papá fueron 31,740. Tengo comprobantes de todo. Eso ya supera lo que vienes a cobrarme. Si quieres jugar a llevar cuentas, juguemos bien. Iván abrió la boca, pero no dijo nada. Ofelia se lanzó hacia mí. Niña malagradecida. Mi mamá, Mónica, estaba en el edificio porque teníamos una junta de dirección esa mañana. Al escuchar el escándalo, salió de la sala de juntas y se puso entre las dos. Seguridad, dijo con voz firme. Saquen a estas 3 personas de la oficina inmediatamente. 2 guardias del edificio llegaron enseguida. Escoltaron a Ramón y a Iván hacia el elevador. Ofelia seguía gritando mientras la sacaban del área de oficinas. Cuando se fueron, no hubo aplausos. Quedó un silencio incómodo. Algunos empleados bajaron la mirada. Otros regresaron a sus lugares intentando disimular la risa. Pero ese no fue el final. Iván no se detuvo. Empezó a crear perfiles falsos en redes sociales para publicar cosas sobre mí. Tomaba fotos de mis cuentas, las editaba para hacerme ver mal, y subía videos con textos diciendo que yo lo había usado, que le había roto el corazón, que lo había dejado sin explicación. También me mandaba correos todos los días. Mensajes largos, confusos, llenos de reclamos. Decía que no sabía qué iba a hacer consigo mismo si yo no volvía, que yo le había arruinado la vida, que no podía vivir sin mí, que yo era cruel por seguir adelante. Mis papás llegaron a su límite. Contrataron a un abogado. Presentamos una denuncia por acoso y solicitamos medidas de protección. A Iván le prohibieron buscarme, acercarse a mí, presentarse en mi trabajo o contactarme por cualquier medio. Durante un tiempo. Todo se calmó. Yo me concentré en mi vida. Trabajé más que nunca. Me metí en proyectos nuevos. Asistí a juntas. Participé en foros. Viajé dentro del país por temas de la empresa. Poco a poco, la angustia fue bajando. Ya no revisaba mi celular con miedo. Ya no miraba hacia la entrada de la oficina esperando verlo aparecer. Unos meses después, me invitaron a hablar en un foro empresarial en Santa Fe, en representación de la empresa familiar. Preparé una presentación sobre crecimiento comercial. Me puse nerviosa antes de subir, pero cuando empecé a hablar, todo fluyó. Al terminar, varios directivos e inversionistas se acercaron a conversar conmigo. Por primera vez en meses, Iván no ocupó ningún lugar en mi cabeza. Durante la comida del foro, conocí a Mauricio Cárdenas. Mauricio era cofundador de una empresa tecnológica con operaciones en Monterrey y la Ciudad de México. Había estudiado en el Tecnológico de Monterrey y venía de una familia de empresarios regiomontanos. Desde el principio, fue distinto a Iván. Hablaba con calma. Escuchaba de verdad. No interrumpía para lucirse ni intentaba acaparar la conversación. Después del foro, me mandó una nota escrita a mano. Me agradecía por mi presentación y me enviaba un libro sobre liderazgo que, según él, podía interesarme. Empezamos a escribirnos. Hablábamos de la industria, de libros y de decisiones difíciles en empresas familiares. Era fácil conversar con él. No se sentía como una prueba ni como una negociación. Nos vimos varias veces para tomar café y también coincidimos en pequeños eventos de negocios. Al principio no lo llamábamos cita, solo disfrutábamos hablar. Una noche, después de un evento empresarial en Polanco, Mauricio se ofreció a llevarme a casa. Era tarde, y el tráfico ya había bajado, aunque de todos modos tardamos más de 1 hora en llegar a Metepec. Nos quedamos unos minutos dentro de su coche, afuera de mi casa. Yo estaba a punto de despedirme cuando él se giró hacia mí. Sofía, necesito decirte algo. Lo miré. Dime, me gustas. No solo porque eres inteligente o exitosa. Me gustas porque cuando estoy contigo, siento que sí dan ganas de construir algo en serio. No me estaba empujando a decir nada, solo estaba siendo claro. Sí, dije. A mí también me gustaría intentarlo contigo.
Después de esa noche, Mauricio y yo empezamos a salir oficialmente. Unas semanas después, volamos a Monterrey un fin de semana para que me presentara a sus papás. Vivían en una casa bonita, elegante, pero sin ostentación. Su mamá, Elena, abrió la puerta con una sonrisa cálida. «Tú debes ser Sofía», dijo. «Mauricio nos ha hablado mucho de ti. Pasa, por favor». Su papá, Fernando, estaba en la sala. Se levantó cuando entramos y me estrechó la mano con respeto. «Es un gusto conocerte, Sofía». Cenamos juntos esa noche. Los papás de Mauricio me preguntaron por mi trabajo, por la empresa de mi familia, por mis intereses. Y lo más importante, escucharon mis respuestas. No me interrumpieron ni me examinaron como si tuviera que probar que valía lo suficiente para su hijo. No eran perfectos, pero sabían tratar a la gente con respeto. Después de la familia de Iván, eso ya era enorme. Cuando Fernando y Elena vinieron a la Ciudad de México, organizamos una comida con mis papás. Fernando y mi papá se llevaron bien de inmediato. Hablaron de negocios, de Monterrey y de lo difícil que es levantar una empresa sin perder de vista a la familia. En un momento, Fernando miró a mi papá y dijo: «Su hija es extraordinaria. Es inteligente, equilibrada y sabe lo que quiere. Nos da mucho gusto que Mauricio la haya conocido». Mi papá sonrió. «Mauricio es un buen hombre. Eso se nota». Unas semanas después, una foto de Mauricio y de mí en un evento empresarial apareció en Internet. Era una foto profesional, nada romántica, pero era evidente que estábamos juntos. La noticia le llegó a Iván de alguna manera. Una tarde, al salir del edificio de la oficina, Iván apareció frente a mí. Debió estar esperándome. «Vaya», dijo. «Sí que me reemplazaste rápido». Me puse rígida. «Iván, hay medidas de protección. No puedes estar aquí». «¿Ya estabas con él cuando seguías conmigo?», preguntó. «¿Por eso terminaste?» «Terminé contigo porque tú y tu familia me trataron de una forma inaceptable», dije. «Ahora muévete». «Te crees mucho mejor que yo», dijo, acercándose. Mauricio había pasado por mí para ir a cenar después del trabajo. Lo había visto estacionarse unos minutos antes, pero no alcancé a llegar al coche. Cuando escuchó la voz de Iván, se acercó. «Aléjate de ella», dijo. Su voz era tranquila, pero firme. Iván miró a Mauricio y luego me miró a mí. «¿Este es tu nuevo novio? ¿En serio? Si das un paso más hacia ella», dijo Mauricio, «voy a defenderla». Iván se quedó mirando a Mauricio durante varios segundos. Luego me miró a mí, y por primera vez no encontró por dónde entrar. Se dio la vuelta y se fue. Ese mismo día avisé a mi abogado y a seguridad del edificio. Mi abogado presentó el reporte por incumplimiento de las medidas y reforzaron el acceso a la oficina. Iván ya no volvió a acercarse. Esa fue la última vez que me molestó en persona. Unas semanas después, mi mamá y yo fuimos a Valle de Bravo. Salimos temprano, antes de que se cargara la carretera, y caminamos por la zona del lago. De niña me gustaba ir ahí con mis papás. Caminamos un rato en silencio, con esa calma que solo se tiene con alguien que te conoce desde siempre. Entonces dije: «Mamá, antes creía que necesitaba que alguien me amara para sentir que mi vida valía». Mi mamá me miró. «¿Y ahora? Ahora entiendo que primero tengo que quererme yo. Lo demás no puede venir a llenar un hueco». Mi mamá me apretó la mano. Mauricio y yo nos comprometimos 6 meses después. Fijamos la boda para la primavera siguiente. Justo antes de la boda, Ofelia publicó un texto larguísimo en redes sociales. Me pintaba como una persona terrible. Escribió que yo había usado a Iván, que me había aprovechado de él, que le había roto el corazón sin motivo. Se presentó como una madre dolida y convirtió a toda su familia en víctima. Algunas personas que no conocían la historia completa le creyeron. Vi comentarios de gente diciendo que yo debía ser una mujer fría, interesada, cruel. Había guardado silencio durante meses. Lo hice por paz. Lo hice porque quería seguir con mi vida. Pero ya no podía permitir que Ofelia siguiera mintiendo. Antes de publicar, le pedí a mi abogado que revisara el texto. No insulté, no exageré y no puse datos privados. Solo conté hechos que podía probar con mensajes, correos, comprobantes y testigos.
Conté cómo había confundido la tacañería de Iván con prudencia y su silencio con profundidad. Conté que había soportado comentarios incómodos de su familia, pensando que después de la boda las cosas mejorarían. Conté incluso que yo había comprado mi propio anillo de compromiso, porque Iván dijo que no podía pagarlo. Conté cómo su familia había intentado adueñarse de la casa que mis papás me regalaron. Cómo planearon mudar ahí a Javier, Andrea y Mateo, sin siquiera preguntarme. Cómo Ramón dijo que a una mujer había que ponerle límites a la fuerza para que aprendiera a obedecer, y cómo Iván asintió. Conté cómo llegaron a mi oficina con una cartulina, exigiendo que les pagara cafés, viajes por aplicación y flores. Conté cómo Iván me acosó durante meses hasta que tuve que pedir medidas de protección. Terminé escribiendo: para la familia Castillo, yo nunca iba a ser una nuera. Era una casa, una cuenta bancaria, una solución cómoda. Querían que les diera todo y que aceptara desprecios a cambio. Me tardé en verlo, pero lo vi a tiempo. Publiqué el texto y cerré a la computadora. En cuestión de horas, la historia empezó a moverse entre conocidos, compañeros de trabajo, gente de Tula y personas del círculo empresarial. La versión de Ofelia se cayó rápido. Esta vez, no fui yo la que tuvo que dar explicaciones. Una semana después, supe por conocidos en común que Iván había perdido su empleo. No sé si fue solo por la publicación o si ya tenía problemas, pero la denuncia, los perfiles falsos y el escándalo terminaron de hundirlo. También supe que estaba mandando currículums y que nadie le respondía. No me dio gusto. Pero tampoco sentí culpa. Mauricio y yo nos casamos esa primavera, con nuestras familias y amigos cercanos. Los papás de Mauricio me recibieron con un cariño que todavía me conmueve recordar. Mis papás estaban felices. Mi papá lloró al verme caminar hacia el altar, aunque después juró que era por alergia. Después de la boda, Mauricio y yo nos mudamos a la casa de Metepec, la misma casa que había sido el inicio del final con Iván. Ahora era el inicio de algo nuevo. Pintamos juntos la recámara principal. Cambiamos el edredón que Ofelia había manchado y reemplazamos el buró que Ramón quemó con el cigarro. Poco a poco, cada rincón dejó de recordarme aquel día y empezó a sentirse nuestro. El primer año con Mauricio no fue perfecto. Fue tranquilo, que para mí ya era muchísimo. Éramos compañeros de verdad. Tomábamos decisiones juntos, apoyábamos nuestras carreras y nos repartíamos las tareas según quién tenía tiempo. Cuando yo trabajaba hasta tarde, él preparaba la cena. Cuando él estaba saturado, yo me encargaba de la casa. No nos cobrábamos cada favor. No había humillaciones disfrazadas de bromas. No había competencia. Sus papás nos visitaron varias veces. Siempre fueron amables y respetuosos. Me trataban como a una hija, no como a una cartera ni como a una sirvienta. Mauricio se volvió parte de nuestra familia de una manera que Iván nunca fue. También me iba bien en el trabajo. Después de aquel foro recibí varias ofertas, pero yo quería seguir trabajando con mis papás. Me ascendieron a vicepresidenta y empecé a liderar la expansión del negocio hacia nuevos mercados. La empresa de Mauricio también crecía. A veces hablábamos de negocios durante la cena. Él valoraba mi opinión y yo valoraba la suya. Nunca sentí que tuviera que hacerme menos para que él se sintiera más grande. Un año después de casarnos, me encontré con una mujer que conocía a Iván. Me contó que se había regresado a Tula a vivir con sus papás. Después de que la historia se hizo conocida, no logró conseguir otro trabajo en la Ciudad de México. No me sentí bien por él, pero tampoco me sentí mal. Iván había tomado sus decisiones. Me acosó. Intentó humillarme públicamente. Me amenazó y permitió que su familia me tratara como si yo no fuera una persona. Las consecuencias eran suyas. La mujer también me contó que Javier, el hermano de Iván, se había divorciado. Al parecer, Andrea se cansó de los conflictos de la familia Castillo y se fue con Mateo. No me sorprendió. A veces pensaba en aquel día en la casa. Recordaba a Ofelia acostada en mi cama con los zapatos sucios, a Ramón apagando el cigarro sobre el buró nuevo, a Iván agarrándome la muñeca cuando intenté defenderme. Y sentía gratitud por haber visto quiénes eran antes de casarme, por haber tenido a mis papás ahí y por haber encontrado la fuerza para cancelar la boda. Si me hubiera casado con Iván, mi vida habría sido miserable.
habría terminado atrapada en una casa con toda su familia, pagando todo, soportando insultos y escuchando que debía obedecer. Habría estado casada con un hombre que no vio nada malo en que su papá hablara de controlar a una mujer por la fuerza. En cambio, estaba casada con Mauricio, un hombre que me trataba como igual, un hombre que respetaba mis opiniones, mi trabajo y mi independencia. Un hombre cuya familia me abrió la puerta con cariño y no con exigencias. 2 años después de nuestra boda, Mauricio me habló de una idea que traía desde hacía tiempo: crear una fundación para apoyar a mujeres jóvenes en el mundo empresarial. Mentorías, becas, contactos, acompañamiento. Ya había hablado con posibles aliados y quería que yo participara. Acepté de inmediato. Pasamos meses planeándolo, buscamos financiamiento y armamos un consejo. 6 meses después, la fundación empezó a operar y yo me integré como una de las consejeras. A través de la fundación conocí a mujeres jóvenes que me recordaban a mí, ambiciosas, trabajadoras, inteligentes, pero a veces llenas de dudas. Las ayudé a preparar entrevistas, negociar salarios, elegir oportunidades y poner límites. También les hablé de señales que no debían ignorar. Una de ellas me preguntó una vez: ¿cómo supiste que tu esposo era la persona correcta? Pensé un momento antes de responder. Porque nunca intentó hacerme más pequeña, dije. Nunca quiso que renunciara a mi carrera ni a mi independencia. Nunca me vio como un recurso para usar. Luego agregué: y la familia también importa. Uno no se casa con los papás de la otra persona, pero sí entra en una dinámica. Si desde el principio te tratan como alguien que debe obedecer, pagar o aguantar, no lo ignores. 3 años después de casarnos, Mauricio y yo compramos una casa de descanso en Avándaro. Íbamos los fines de semana cuando podíamos. Si salíamos muy temprano de la Ciudad de México, el camino era manejable. Era nuestro escape del ritmo pesado de la ciudad. Mis papás estaban envejeciendo y yo asumía cada vez más responsabilidades en la empresa. Había semanas difíciles, decisiones complicadas. Mauricio me apoyaba sin reclamar. No me hacía sentir culpable por ser ambiciosa. Pensaba en Iván de vez en cuando, pero cada vez menos. Con el tiempo dejó de doler. Se volvió parte de mi pasado, una lección dura, pero necesaria. Aprendí a no ignorar señales de alerta. Aprendí que querer a alguien no sirve de mucho si esa persona te deja sola cuando más debería cuidarte. Aprendí que la familia de una pareja importa, porque uno no se casa solo con una persona. También entra en una dinámica. Y sobre todo, aprendí a reconocer mi propio valor antes de esperar que alguien más lo reconociera. La casa que mis papás me regalaron, la casa que provocó tanto conflicto con Iván y su familia, terminó convirtiéndose en un símbolo de todo lo bueno que vino después. Ahí Mauricio y yo construimos nuestro hogar. Ahí hicimos cenas con amigos. Ahí planeamos viajes, proyectos y sueños. Ahí hablamos de tener hijos algún día, no como una obligación, sino como una decisión compartida. A veces caminaba por la recámara principal y recordaba a Ofelia con los zapatos sucios sobre la cama. Recordaba su seguridad absurda al decir que ella se quedaría con ese cuarto, y sonreía, porque nunca obtuvo lo que quería. Lo que más me costó aceptar no fue que Ofelia se acostara en mi cama con los zapatos sucios, ni que Ramón quemara el buró como si nada, ni siquiera que quisieran poner mi casa a nombre de Javier. Lo más duro fue ver a Iván parado ahí, callado, dejando que su familia decidiera mi vida como si yo no contara. Ahí entendí que una familia no se vuelve buena solo porque uno quiera llevar la fiesta en paz. Yo había confundido paciencia con amor. Ellos confundieron mi silencio con permiso. Desde entonces aprendí algo simple cuando alguien entra a tu casa, a tu dinero o a tus decisiones sin respeto. El problema no es poner límites. El problema es no ponerlos a tiempo. Esa casa siguió siendo mía. Y, por primera vez en mucho tiempo, también sentí que mi vida lo era.